Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando, que es vectores como una herramienta para lo que va a ser estática y dinámica. Entonces, recordando dónde estábamos, en la parte formal de vectores en cartesianas en 3 dimensiones. Lo último que mencionamos fue que dado el sistema x, y, z, si nosotros tenemos un vector b, y como se ve en el esquema, el tamaño del vector es distinto de 0. Si se fijan, le quité la barrita o la flechita, es lo mismo. Entonces yo puedo construir un vector unitario que lo voy a denotar con b gorro, y va a ser igual a multiplicar por el recíproco de su tamaño norma al vector original. Esto equivale a que si b tiene componentes bx, by y bz, aparezcan divididas entre la magnitud. Entonces, todo vector diferente del vector 0 va a tener un tamaño diferente de 0 y por lo tanto se puede hacer unitario. Y decíamos que las componentes del vector unitario son iguales al coseno del ángulo que hace el vector con el eje de las x, al coseno del ángulo que hace el vector con el eje de las y positivos, eje x positivo, eje y positivo, y el último es el coseno del ángulo que el vector original hace con el eje de las z positivo. Y decíamos que imagináramos el vector y luego que tomáramos esta raya que representa el eje x positivo, y que pensáramos que esta como varilla y esta como varilla están contenidas en un plano, y entonces alfa es el ángulo que hace el vector b con el eje x sobre ese plano. Si este es el vector b y este es el eje y, este es el ángulo beta, estos dos son coplanares, están en el mismo plano. Y lo mismo para el z, ¿no? Si este es el eje z positivo, este es el vector b, entonces el ángulo gamma mide el ángulo que hay entre b y z. Noten que si el ángulo entre el original, el vector, y el eje positivo del que estemos hablando es menor de 90 grados, entonces el coseno, como función de teta, va a ser positivo si el ángulo está entre 0 y antes de 90. Si es de 90 grados, entonces el coseno sería 0. Y si es mayor que hasta 180 grados, entonces el ángulo va a ser negativo. Esa es la forma de la función coseno. Coseno de teta como función de teta. En 90 grados vale 0, en 180 vale menos 1, en 0 vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un vector unitario con una componente de estas negativas, quiere decir que el ángulo que hace con el respectivo eje es mayor de 90 grados. Entonces, ahí nos habíamos quedado, y lo que ahorita vamos a hacer es aplicar estas cosas que hemos estado platicando para resolver algunas situaciones. O sea, práctica. Pues vamos a empezar con este problema que está aquí. Entonces, voy a dejar una parte de tarea, lo vamos a plantear y ustedes lo concluyen. Entonces dice que se mide la posición de un punto A y se determina que ROA es igual a 400,800. Es un problema en 2 dimensiones. Y se quiere determinar la posición de un punto B, de manera que tenemos estas dos restricciones, que la distancia de A a B es 400 metros y que el vector OA más el vector AB tiene un tamaño
de 1200. ¿Qué nos preguntan las coordenadas del punto B? Pues, geométricamente quiero que vean el problema primero. No es un problema muy obvio. Entonces, datos son el tamaño, bueno, las coordenadas de este punto nos las dan. Queremos las coordenadas de este, sabiendo que esta distancia de aquí es conocida, vale 400, y la distancia del origen al punto B también es conocida y vale 1200 metros. Se puede hacer con geometría. Ustedes lo pueden repetir eso. Bueno, no repetir, hacer. Y aquí lo vamos a hacer usando las coordenadas. Entonces, este punto tiene coordenadas 400, 800 y esta le vamos a llamar x, y. Voy a hacer el esquemita aquí. Esto es x, esto es y. Este punto de aquí es A y tiene coordenadas 400, 800, todo está en metros. Esta distancia vale 400 metros aquí al punto B, este es el punto A. Y esta otra distancia es de 1200 metros. A estas coordenadas desconocidas las voy a llamar simplemente XY. Entonces, si queremos poner esto algebraicamente, plantearlo con ecuaciones, entonces el vector que va de aquí a acá tiene un tamaño de 400, entonces si lo pongo como una ecuación sería, primero calculemos el vector que va de aquí a B. Entonces el vector que va de A a B va a ser igual a x menos 400, y menos 800. Y este tiene un tamaño de 400. Entonces, el tamaño de AB, noten que le puse aquí 2 barras, que sería equivalente a poner simplemente AB sin flecha o barra, va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de esta cantidad. Pues la raíz vale 400. Y la otra ecuación es que la distancia OB como vector, simplemente lo pienso como XY, ¿no? Pero entonces, el tamaño de OB, que es otra vez una raíz cuadrada, de x cuadrada más y cuadrada, es igual a 1200. Entonces tengo dos ecuaciones. Y tengo dos incógnitas. Entonces, en principio, uno pensaría que se puede resolver. Nada más que este par de ecuaciones no es lineal. Y eso representa ya un problema. Entonces hay que buscar una manera algebraica de determinar los valores de x y de y. Entonces ya está planteado. Y como que lo que se antojaría es quitar, ¿no?, la raíz. Entonces voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Y tendríamos x menos 400 más y menos 800 va a ser igual al cuadrado de esto. Y este, el cuadrado, va a ser igual al cuadrado de 1200. Es algo así. Y ahora lo que queremos es determinar
el valor de x y y. Entonces lo que resta es hacer álgebra. No la voy a hacer completa. Les voy a pedir que ustedes lo concluyan, pero lo que se ve de aquí es que si yo elevo esta al cuadrado, vean lo que voy a tener. Elevando la primera, x cuadrado menos 800x más esta cantidad más y cuadrado menos 1600y igual a 160.000. Y ahora, afortunadamente aparece aquí x cuadrado más y cuadrado, pero x cuadrado más y cuadrado lo tengo aquí arriba y vale 144. Este no lo puedo simplificar, al menos no ahorita. Luego tengo 160 menos 1600 más 64 4 ceros igual a 16,000,0. O sea, es mucho número, pero no es demasiado complicado. Ahora, lo que uno nota es que este aparece en ambos lados de la ecuación. Entonces se puede cancelar. Si lo hacemos, nos quedaría igual a 0, ¿no? Y luego, estos términos se pueden simplificar. Entonces déjenme ver qué va a suceder. Entonces 640.000 más esta cantidad. Entonces tenemos algo así como si cometo algún error, pues ahí luego me dicen. Menos 800x menos 1600y igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo esta ecuación con dos incógnitas. Si yo de aquí despejo, por ejemplo, bueno, todavía se puede simplificar, ¿no? Puedo quitarle dos ceros. Dos ceros aquí. Estoy dividiendo entre 100. Quedaría un poquito más simple así. Y luego todavía no sé si este sea divisible entre 8. Entonces, si es divisible entre 8, se va a simplificar todavía más. Pero creo que no va a ser. 3 por 8, 24. 4, 5, 0. Entonces, es divisible entre 8. Y nos quedaría entonces 2350 dividido entre 8 igual a 0. ¿Cometí algún error aquí? Sí, aquí está mal.
está equivocado. Entonces lo corrijo. 2 por 8, 16. 6. 0, 0. Nos queda de esa manera. Ahora sí. Si no hay ningún problema, entonces la sugerencia va a ser despejen de aquí. Por ejemplo, la X. Entonces tendríamos que X es igual a 2600 menos 2Y. Si sustituyo aquí, nos va a quedar esto. Esta ecuación. Y entonces van a llegar a una ecuación de segundo grado. Y lo curioso, bueno, al parecer curioso, es que de aquí vamos a obtener dos soluciones. Un Y1 y un Y2. Y luego lo pueden sustituir aquí, el Y1, y les va a dar un valor de X1. Sustituyen el Y2 acá y les va a dar un valor de X2. Entonces como que vamos a obtener un par de resultados. Y eso es lo que quiero que noten. ¿Por qué se obtienen dos resultados? Porque vean que el problema es simétrico. Si nosotros prolongamos esta línea y la pensamos como un espejo, este se reflejaría de este lado. Y entonces habría otro punto aquí espejo, aquí se forma como una Y, que cumpliría que la distancia de aquí al punto A es 400 y la distancia de este punto al origen es 1200. Entonces las dos coordenadas, los dos pares de coordenadas, x1, y1 y x2, y2, van a ser solución. Entonces ahí les pido que ustedes lo completen y que verifiquen. Y luego, como trabajo adicional, la recomendación es que buscaran argumentos de geometría para encontrar el resultado sin necesidad de hacer todo el álgebra. Ahora, ¿por qué elegí este camino? Porque lo que quiero recalcar es que hay dos posibilidades. Coordenada XY aquí y coordenada XY acá, que cumplen, repito, los requisitos de distancia 400, distancia 1200. Distancia 400, distancia 1200. Y ambos puntos estarían en el primer cuadrante. Entonces, hay que estar alertas ahí. Les encargo que lo terminen y que verifiquen el resultado. Este problema de acá, ahorita lo pongo. El 236. También háganlo ustedes. Nada más les explico por dónde va el asunto. O sea, nos dicen que es una vista desde arriba a una pista. Es una pista circular de 1000 pies de radio. Y nos dicen que no la distancia, que el punto A esté aquí, donde está este auto, y este es un punto donde está otro auto. Y que si miden la distancia a lo largo del camino, es decir, a lo largo de la pista, la distancia van a ser 2000 pies. Entonces lo que nos piden es que encontremos cuál es el vector de posición que va del auto A al auto B. ¿Qué es lo que se tiene que encontrar? Las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. ¿Por qué? Porque si conocemos las coordenadas de estos dos puntos, entonces lo puedo pensar como un vector que va del origen a A y un vector que va del origen a B, ya con las puras coordenadas. Y entonces el vector que va de A a B, acuérdense de la geometría, sería el vector OB menos el vector OA. Nos daría el vector que va de aquí para acá. ¿Qué es lo que en el problema están pidiendo? Entonces, repito, ¿de qué se trata el problema? De determinar las coordenadas de A y B. Las de A no hay nada que decir, ¿no? O sea, están sencillísimas. ¿Cuáles son? Pues vean, vive sobre el eje X y conocen el radio de un círculo centrado en el origen, entonces ya, eso ya lo tienen. Las que están un poquito más interesantes
son las de B. Un poquito, tampoco es así como que para tanto. Acá les explico. Recuerden esta relación entre, tengo un círculo de radio R, este es el centro, este es el ángulo θ medido en radianes. En radianes. Y esta de aquí es la longitud de arco en el círculo, S. ¿Cuál es la relación entre S, R y θ? Siempre y cuando el ángulo esté en radianes. Que la longitud de arco va a ser igual al radio por el ángulo en radianes. Entonces, si ustedes conocen S y conocen el ángulo en radianes, automáticamente, va otra vez. Si ustedes conocen S y conocen R, entonces automáticamente despejando van a conocer cuál es el ángulo. ¿Qué es lo que tienen ahí? La longitud de arco y R, que es el radio. Si se fijan, están en las mismas unidades. Entonces el cociente es adimensional. Pero eso lo que les va a dar es el ángulo en radianes medido desde aquí, desde esta línea como si fuera una línea de referencia, y hasta acá. Si tienen ese ángulo, entonces recuerden, porque quizá no se acuerden, si ustedes tienen un punto aquí y este ángulo θ, si conocen esta distancia, le voy a poner, si ustedes quieren le pongo R, la misma. Entonces las coordenadas de este punto son, vamos a ponerle punto P. La coordenada X de ese punto es R coseno de θ, ángulo en radianes. Y Y, P, es igual a R seno de θ. Ahora, si hacen la conversión en este punto a grados y usan la calculadora en grados, les va a dar bien. Pero en general uno usa en radianes. Desde acá viene en radianes. Esta sí no es válida si el ángulo no se mide en radianes, ¿eh? Esto solamente es válido en radianes. ¿Por qué? Porque precisamente la definición del radian es, yo agarro esta longitud y la pego aquí. Cuando este arco mide R y yo trazo líneas hacia el centro, por definición este ángulo es un radian. Entonces por eso funciona. Entonces esto sí tiene que ir en radianes a fuerza, ¿eh? Entonces ya este es el procedimiento para sacar las coordenadas de este punto. Y ya si tienen las coordenadas de ese punto, pues fácilmente obtienen el vector que va de A a B. Y ya, problema resuelto. Ese también háganlo ustedes. Ahí está la explicación. Y se van a dar cuenta, ya último comentario, que si meten bien el ángulo, automáticamente la coordenada X va a ser negativa y la coordenada Y va a ser positiva. Pues les queda de trabajo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es ilustrar cómo se utilizaría la herramienta. Vamos a otro. Voy a mover. Este de acá, el 241. Es también sencillo. Vamos a hacer este y les queda otro por ahí. Entonces dice, las magnitudes de las fuerzas mostradas, todas son iguales a 5 kilonewtons. ¿Cuál es la magnitud de la suma vectorial de las tres fuerzas? Bueno, aquí depende de cómo les guste, cómo estén acostumbrados a trabajar. Desde el curso anterior de la universidad, de Física 1, o incluso desde la prepa. Pues aquí depende de la formación previa, ¿verdad? Quizá lo más ortodoxo sería pensar que como los vectores son libres, yo los puedo trasladar todos al origen. Y entonces hacer la suma, haciendo la descomposición en componentes de cada uno,
y haciendo la suma. Si lo quieren hacer gráfico, agarren este vector, luego trasladen este para acá, y luego trasladen este para acá, y la resultante. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero eso sería muy poco práctico ahorita, ¿no? No hay cuadrícula, no hay regla, no hay mucho para hacerlo. Entonces mejor voy a pensarlos como que si ya los hubiera trasladado, este y este, al origen, y los voy a descomponer. A ver si están de acuerdo. Entonces este es el eje X, este es el eje Y. El F1 lo traslado, pues muy fácil, ¿no? Queda. Tiene un tamaño de 5 kilonewtons, no le voy a poner unidades, ahí dice. Entonces nada más me acuerdo. El F2 está aquí y hace un ángulo de 45 grados, nada más lo trasladé. Y finalmente el F3 se supone que mide lo mismo y hace un ángulo de 30 grados. Entonces, si trato de ser ordenado, lo que estoy pensando es que el F1 es igual a 5,0 en kilonewtons. El F2 va a ser igual, tiene componente X positivo, 5 coseno de 45, y tiene componente Y negativo. 5 seno de 45, pero dijimos que negativo. Si usamos ese ángulo de 45. Un comentario, nada más quiero hacer el comentario para... Si yo tomara todo este ángulo, desde aquí hasta acá, y lo meto aquí, me daría el mismo resultado. Si yo agarro todo este ángulo y lo meto aquí sin el signo, 5 seno de, ¿cuánto es? 360 menos 45, 315, ¿no? Entonces 5 seno de 315 me daría también el resultado correcto, ya con todo y el signo. Que fue lo que usaron, bueno, lo que usamos para el problema anterior, el de los carritos. Y el F3 tiene componente en X negativa y en Y también negativa. Sería menos, usando este ángulo, sería menos 5 coseno de 30 menos 5 seno de 30. Entonces me están pidiendo la suma, la magnitud de la suma vectorial. Entonces necesito el vector suma. El vector suma, le voy a llamar F total, va a ser igual a F1 más F2 más F3. Entonces, como definimos y como ya de hecho han usado antes esto, sería igual a sumar las componentes X, coma, sumar las componentes Y. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar la componente X del F1 más la componente X del F2 más la componente X del F3, que es negativa, coma, la componente X del primer vector más la componente X de este, no cabe ahí, seno de 45, con menos 5 seno de 30. Entonces, F total va a ser igual a... El coseno de 45 es 1 entre raíz de 2. El coseno de 30 es, ¿qué? Raíz de 3 sobre 2. Si lo quieren manejar como .87, está bien. Como .71 también está bien. Coma. Menos 5 entre raíz de 2. Y como el seno de 30 es exactamente un medio, podría poner aquí menos 2.5, ¿no? Sin hacer aproximaciones. Entonces, para terminar el ejemplo, ya lo único que hay que hacer es sacar el tamaño del vector. Le voy a llamar a este número A y a este otro número le voy a llamar B. A ustedes les toca eso.
Y entonces la respuesta va a ser la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y ya, se acaba. Ah, las unidades van a estar en kilonewtons, porque desde acá, ¿no? El dato que nos dan viene de esas unidades. Entonces, ese es un ejemplo sencillo. Uno que es igual sería el siguiente. El 242. Este que está aquí. Entonces dice las cuatro fuerzas concurrentes. Concurrentes quiere decir que si prolongo se cruza. Tienen una suma vectorial igual a 0. Estas suman 0. Y nos dan de datos FB, FC y FD en tamaño. Pregunta, ¿cuál es el tamaño y el ángulo que hay aquí? Ese les pido que ustedes lo resuelvan. Entonces, noten que vamos a tener dos componentes. La componente X total igual a 0 y la componente Y total igual a 0. Y tenemos dos incógnitas, el tamaño de este y el ángulo. Entonces debe de ser resoluble. Nada más que otra vez la ecuación no va a ser lineal. Va a haber un coseno y un seno del ángulo. Sugerencia, quizá nos convenga tomar un cociente para tener tangente. Bien, vamos a cortar ahorita y continuamos.